Siguiendo con el estudio de los principios generales del derecho, tenemos uno de los más conocidos, que cuando empezamos la carrera de derecho es de los primeros que nos dicen nuestros maestros. Quien es primero en tiempo es primero en derecho. Yo creo que no requiere mayor explicación. De hecho, desde pequeños aprendemos la aplicación de este principio en la práctica, en nuestra vida, incluso familiar, ciertas preferencias o ciertos derechos que tienen, por ejemplo, nuestros hermanos mayores. Sabemos que en la fila debemos de respetar conforme se vaya llegando, etcétera. Pero también en la práctica jurídica se retoma este principio, se establece en la ley. No siempre se aplica tal cual este principio. Entonces tendríamos que ir a lo que establece la ley. Vamos a ver un ejemplo. Está el caso del problema de la doble venta, que cuando estudiamos en nuestra materia de contratos y nos vamos al estudio del Código Civil, a la regulación del contrato de compraventa, se plantea la posibilidad de que un bien sea vendido 2 o más veces por la misma persona. Pónganse en el ejemplo. Ustedes celebraron un contrato de compraventa respecto de un vehículo, respecto de una casa, y resulta que ese mismo bien, su vendedor ya lo había vendido previamente. O posteriormente a realizar la venta con ustedes, también se lo vendió a otra u otras personas. Ese sería el problema de la doble venta. ¿Cómo se resuelve y cómo se aplica este principio general del derecho que estamos comentando? Es lógico que no se puede reconocer la eficacia a todas las operaciones, a todos los contratos de compraventa celebrados respecto del mismo bien, por lo que deberá de resolverse de la siguiente manera. Cuando la cosa vendida sea un bien mueble, ahí sí se aplicará plenamente este principio, puesto que va a prevalecer, va a subsistir la venta primeramente hecha. Si no fuera posible verificar cuál fue primero, entonces prevalecerá la hecha al que se halla en posesión de la cosa. Ahí, en este segundo caso, si se fijan, se le está dando prioridad para no afectarlo ya. No tiene caso quitarle el bien a esta persona si no sabemos cuál de las dos ventas fue la primera y este ya tiene el bien, quitárselo a él para llevárselo al otro, porque están en igualdad de circunstancias, solamente que él ya tiene el bien en su posesión. Entonces esa venta va a prevalecer, esa subsistirá. Esto no quiere decir que el otro se va a quedar sin el vehículo y sin el dinero. Podrá irse en contra del vendedor a exigirle responsabilidad a él, pero la venta que va a prevalecer va a ser la de la persona que ya tiene la posesión del bien. Eso cuando se trate de bienes muebles. Cuando se trate de bienes inmuebles, el mismo Código Civil nos da la reglita. La venta que va a prevalecer, que se va a quedar con sus plenos efectos, va a ser la primera que se haya registrado. Acuérdense que los elementos de validez también se deben de cumplir para que surtan plenos efectos. Si ustedes celebraron un contrato de compraventa, se sabe que este tipo de contratos son formales, que hay que seguir una serie de requisitos que la misma ley establece cuando se trata de bienes inmuebles, como puede ser mínimo por escrito, privado o público, es decir, en escritura pública, dependiendo del valor del inmueble. Y parte de la formalidad también es su inscripción, la inscripción de la compraventa en el registro público de la propiedad. Aquí es donde el principio general del derecho puede que no se aplique tal cual, porque si ustedes celebraron el contrato de compraventa en primer tiempo, fueron la primer venta, pero no cumplieron con la formalidad, entonces la venta que va a subsistir con sus plenos efectos va a ser la de aquella persona que fue segundo efectivamente, pero sí cumplió con toda la forma. Si hay respecto de esa compraventa una escritura pública y esa escritura pública se fue y se inscribió en el registro público de la propiedad. Hay que tener pues cuidado cuando se trata de compraventa de bienes inmuebles, porque sí se puede dar el caso. En muchas ocasiones se hace un gasto muy fuerte para adquirir un inmueble y no se alcanzan a cubrir los gastos de escrituración y de inscribir esa escritura
en el registro público de la propiedad, entonces se pide un tiempo, puede ser que en ese tiempo el vendedor lo venda de nuevo a otra persona y esa persona sí haga todos los trámites necesarios para cumplir con la formalidad. En ese caso, no se aplicará entonces este principio tal cual, porque aunque sea la segunda venta, la ley permite que esa venta subsista y la de nosotros no. En este caso, repito, como sucedió en el ejemplo anterior, no quiere decir que si a mí me sucediera esto, yo me quede sin posibilidad de defenderme. Es decir, sin el inmueble y sin el dinero que le entregué al vendedor, me iré contra el vendedor. Pero va más allá el Código Civil todavía en esta reglita que nos da. Si ninguna de las ventas cumplió con la formalidad que establece la ley y ninguna se registró, entonces nos vamos a la reglita igual a la que se aplica en los bienes muebles. Es decir, prevalecerá la primera en fecha, ahí sí me beneficiaría a mí, en el ejemplo que estoy poniendo, y si no es posible verificar qué venta fue primero y cuál después, entonces prevalecerá la hecha al que se halla en posesión de la cosa. Si yo tengo la posesión del inmueble, entonces ahí también me favorecería. Aquí está pues un ejemplo de cómo se aplica este principio general del derecho. Recapitulando, si se trata de bienes muebles, si se da el caso de la doble venta, va a prevalecer aquella venta primeramente hecha. Si no es posible determinar cuál de ellas fue la primera, entonces prevalecerá la venta de aquella persona que ya se encuentre en posesión del bien. En el caso de los bienes inmuebles, la venta que va a prevalecer es la que se haya registrado, la que haya cumplido con la formalidad. Si ninguna cumplió con la formalidad, ninguna está registrada, entonces se sigue la regla igual que para los bienes muebles. La primera en tiempo, si no se puede establecer cuál fue la primera, entonces va a prevalecer la de aquella persona que ya se encuentra en posesión del inmueble.